Bueno, nosotros habíamos dicho, nosotros habíamos dicho que el metabolismo era el conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas que tienen como finalidad volver al fármaco más hidrosoluble. ¿Por qué era importante que el fármaco se vuelva hidrosoluble? Porque si el fármaco liposoluble, bien, no se transforma a hidrosoluble, este fármaco puede reingresar a los órganos y tejidos, ¿bien? Y esto haría, ¿qué cosa? Que no se vaya más del organismo y por ende el paciente podría presentar toxicidad, signos y síntomas de toxicidad. Entonces, para que el fármaco se pueda eliminar correctamente, necesita ser hidrosoluble, ¿bien? Recuerden, si es liposoluble, viene mi fármaco, entra aquí, ¿bien? Y al salir, como sigue siendo liposoluble, puede volver a entrar a otro órgano. En cambio, si el fármaco ingresa, se transforma en hidrosoluble aquí, cuando salga, bien, no va a poder entrar a los diferentes órganos y tejidos, porque al ser hidrosoluble y encima de alto peso molecular, ya vamos a ver ahora en las reacciones químicas, no deja que el fármaco ingrese a ningún lado, entonces no le queda otra que excretarse. ¿Bien? En otras palabras, el metabolismo me facilita la eliminación de los fármacos. Bueno, habíamos dicho que la finalidad del metabolismo era inactivarme a los fármacos, pero que puedo tener otros productos finales, como por ejemplo metabolitos activos, en el caso de que yo administre un profármaco, como por ejemplo el enalapril, ¿bien? Y puedo tener metabolitos tóxicos, como en el caso del paracetamol. Bien, esos eran los otros que ustedes tienen que mencionar, y estos dos que les puse acá, recuerden, eran por si les preguntaba. Bien, pero bueno, hay que entender una cosa. Metabolismo ocurre en todo el organismo, ¿sí? Desde ya, en todo el organismo, pero hay que saber diferenciar metabolismo presistémico de postsistémico. Para eso yo les traje acá este esquema en donde hacemos la división que veníamos haciendo antes y agarramos y decimos, ya saben, de acá para acá es el metabolismo presistémico y de aquí para acá es el metabolismo postsistémico. ¿Por qué? Porque todo este compartimento de acá, chicos, recuerden, es el compartimento presistémico. Entonces, el metabolismo que ocurra ahí va a ser metabolismo presistémico. ¿Bien? Y todo lo que ocurra en el recorrido arterial, ¿sí? Va a ser metabolismo postsistémico. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si a mí se me metaboliza, que recuerden que metabolismo era sinónimo de eliminación, era una forma de eliminar el fármaco, si a mí se me metaboliza el fármaco antes de llegar a la circulación sistémica, es decir, si por ejemplo el fármaco se absorbe acá en el intestino, bien, pasa por la vena porta y se metaboliza acá en el hígado, bien, y después sale de nuevo hacia la vena cava inferior, es decir, si hace como un stop acá en el hígado, se metaboliza y después sigue su recorrido venoso hasta llegar a la circulación sistémica, ¿qué puede pasar? Puede ser que el fármaco pierda efecto terapéutico, pierda acción, pierda biodisponibilidad. Entonces, todo lo que pase acá, chicos, en el compartimento presistémico me condiciona el efecto farmacológico. Es decir, es importante saber que cuando yo administro un fármaco que sé que va a pasar por el compartimento presistémico, por ejemplo, cuando administro un fármaco por vía oral, bien, sobre todo por vía oral, ya vamos a ver por qué, es importante saber que el fármaco se puede perder en este compartimento, en este recorrido que está aquí, el recorrido venoso, ¿bien? Y obviamente, si se pierde, el efecto farmacológico va a estar condicionado. Entonces yo quiero que recuerden algo. Acá, si nosotros vamos desde el sitio de absorción hacia el corazón, mire en cuántos órganos puede haber metabolismo presistémico. Primero que nada puede haber en el estómago, en el intestino. Después, si se absorbe, llega por la vena porta del hígado,
Puede haber entonces metabolismo presistémico en hígado, acá les voy a poner, puede haber en el estómago, en el intestino, en el hígado, porque pasa por todos estos lugares, ¿sí? Estómago, intestino, hígado. Del hígado, bueno, ya saben, el típico recorrido, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmón. En el pulmón también puede haber metabolismo presistémico. Cuando el fármaco pase por ahí, se puede metabolizar. Ahora, cuando el fármaco hace el intercambio, ¿sí? Pasa a las venas pulmonares, llega al corazón izquierdo, todo el metabolismo que ocurra a partir de acá, ¿sí? Ya es metabolismo postsistémico. Bien, todo el metabolismo que ocurra desde el corazón en adelante, bien, es postsistémico. Y de hecho, miren cómo el fármaco puede llegar por la arteria hepática del hígado y metabolizarse. Bien, pero acá ya sería un metabolismo hepático postsistémico. Entonces, es importante entender que existe el metabolismo presistémico y es el metabolismo que ocurre cuando el fármaco hace su trayecto desde su sitio de absorción hasta las venas pulmonares. ¿Bien? En todo ese trayecto se puede metabolizar e inactivar fármaco y, como les dije anteriormente, me va a condicionar a el efecto farmacológico. Entonces, yo lo que tengo que tratar de hacer es tratar de evitarlo este metabolismo presistémico. Bien, ¿cómo lo hago? Cambiando la vía de administración, evitándome o tratando de tener la menor cantidad de órganos posible. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Habrá metabolismo presistémico en la vía sublingual? ¿Qué opinan? No. Muy poco. Bien, la respuesta es muy poco, ¿sí? Porque recuerden, las venas, bien, las venas raninas y todas las venas de la lengua, ¿dónde van a drenar? Van a terminar en dónde? En la cava superior, ¿bien? Y de la cava superior pasan ¿a dónde? A la aurícula derecha, ventrículo derecho, pero pasan por el pulmón, ¿sí? ¿Y qué les dije yo? Que en el pulmón sí puede haber metabolismo presistémico. Entonces, en la vía sublingual, el único riesgo que tengo yo es que haya metabolismo presistémico en el pulmón que no pasa, ¿bien? O si es mínimo, no condiciona prácticamente nada, no tiene importancia. Pero de que puede tener, puede tener. Lo mismo con la vía endovenosa. Si yo les estoy diciendo que administro un fármaco a través de una vena, ¿bien? Esa vena va a seguir su trayecto e inevitablemente va a pasar por el pulmón. O sea, todas las vías de administración tienen un riesgo de metabolismo presistémico, incluso la endovenosa. ¿Por qué? Porque la sangre, antes de llegar a la sangre arterial, antes de llegar a la arteria aorta, pasa por el pulmón. Bien, es todo una cuestión más que nada anatómica del recorrido de la sangre. ¿Sí? Si yo administro por vía endovenosa, obviamente va a pasar por el pulmón antes de llegar a la aorta. Bien, y ahí puede perderse fármaco. Está claro eso, ¿no? Porque después, cuando les haga la pregunta en el choice, quiero las respuestas correctas, ¿ok? Quiero saber si está claro eso. ¿No? Sí, Biofase es lo mismo que decir compartimento sistémico. la biofase es el sitio donde actúa el fármaco. No sé, o sea, el fármaco, a ver, obviamente cuando esté en la circulación sistémica va a estar en su biofase, pero la biofase del fármaco puede estar en el compartimiento presistémico también, ¿me entendés? Por ende, lo correcto es decir circulación sistémica. Biofase, dejarlo para después. Es más que nada un concepto dinámico. Así que no lo confundan a eso. Es sí o sí circulación sistémica. ¿Bien? Ok. Bien. Chicos, ¿alguna duda con respecto a lo que acabo de decir del metabolismo presistémico? Miren que la doctora Unías pregunta el recorrido de este, ¿no? Por eso se les pongo el dibujito. ¿Y qué onda? Respóndame porque siento que estoy hablando sola. Todo bien, Flor. ¿Ninguna duda? Listo. Perfecto. Bueno, entonces, metabolismo pre y posistémico ya está claro. Recuerden que en estos lugares, ya vamos a ver ejemplos más abajo, ocurre metabolismo presistémico y que me va a condicionar al efecto farmacológico. ¿Por qué? Porque me condiciona la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica. ¿Bien? Ahora, para organizarnos, ¿cómo tienen que dar metabolismo si les llega a tocar la definición? Bien. Lo segundo que tienen que dar son los productos finales del metabolismo.
Lo tercero son los sitios de metabolismo. Esto de metabolismo pre- y postsistémico no lo tienen que dar ustedes si no se los preguntan, ¿bien? Pero suele ser una pregunta de examen, por eso se las pongo ahí. Pero cuando vayan a organizarse para dar este tema, no lo den a eso. Bien, entonces, después tenemos sitios del metabolismo. Como les dije al principio de la clase, metabolismo hay en todo el organismo. Pero sin embargo hay algunos órganos que son como los más importantes. ¿Cuál es el más importante de los órganos de metabolismo? El primero de todo. Hígado. El hígado. Bien, el hígado es el primero, ¿sí? ¿Y el segundo? La placenta. Bien, muy bien. El segundo órgano de metabolismo es la placenta, ¿sí? Ojo con eso. Bueno, pero como les digo, estos son los más importantes, pero ustedes tienen que saber un ejemplo de cada sitio. Entonces, en el hígado, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, se metaboliza el enalapril, que se activa, ¿no? Este se activa, voy a obtener un metabolito activo. Pero si quiero dar un ejemplo de uno que se inactive, el propranolol. Inactivo. Bien, entonces ahí tienen ejemplos de dos fármacos, uno es un profármaco, el otro es un fármaco que se metaboliza en el hígado, ¿sí? Bien, en la placenta, ¿quién habíamos dicho? La heparina. La heparina, perfecto. En la placenta se metaboliza la heparina. En el riñón, que es el tercero de los órganos de metabolismo, acá yo les voy a ir poniendo todos los ejemplos. En el riñón vamos a tener principalmente algunas hormonas. También vitaminas. Bien. En el plasma, importante, chicos, me marcan esto con algo porque es una de las preguntas clavadoras de Alori. ¿Quién se metaboliza en el plasma? La succinilcolina. Por medio de una enzima que se llama pseudocolinesterasa. Pseudocolinesterasa. Esto es pregunta de examen, ¿sí? ¿Quién se metaboliza en el plasma? La succinilcolina. También hay otros que se pueden metabolizar en el plasma, como por ejemplo la neostigmina. Y la acetilcolina también, pero no es un fármaco. No fármaco. Pero bueno, les pongo por las dudas, ¿sí? Pero recuerden que no es un fármaco. Entonces no se olviden, en el plasma la succinilcolina gracias a la pseudocolinesterasa. Vamos al tubo digestivo. Cuando yo les hablo acá de estómago, intestino, dentro del intestino vamos a incluir a todo esto que está acá. Aquí, chicos, les estoy hablando de qué tipo de metabolismo. Presistémico y preabsorción. Perfecto. De metabolismo presistémico. Bien, y es importante lo que dice su compañera, preabsorción, sí, ¿por qué? Porque este metabolismo ocurre antes de que el fármaco se llegue a absorber, ¿bien? Es decir, el metabolismo presistémico, si volvemos a este dibujito de acá, puede ocurrir en el estómago, ¿bien? En el intestino, antes de que el fármaco se absorba, y después de que el fármaco se absorba, puede ocurrir en el hígado y en el pulmón. Entonces acá agreguen eso para tenerlo claro. En el estómago y en el intestino son antes de que se absorba. Entonces, si un fármaco se metaboliza en un 100% en el intestino, ¿cuánto se va a absorber? Nada. Nada, no se absorbe nada, ¿bien? Mientras que en el hígado y pulmón es después de que se absorba. Pero todo esto sigue siendo antes de llegar a la circulación sistémica, ¿no? Ojo con eso. Está bien que su compañera lo haya aclarado, porque es un tema que genera confusión. Bien, entonces, dentro del metabolismo presistémico vamos a tener, a nivel del estómago, ¿quién se puede inactivar en el estómago por el pH ácido? Sí lo vimos, a ver si alguno se acuerda. La La penicilina. penicilina. Bien.
¿Qué penicilina? Digan siempre la G, ¿no? Porque hay varios tipos de penicilina. Entonces, penicilina G es la que se inactiva en el estómago. Uy, puse la flecha en cualquier lado. La penicilina G es la que se inactiva en el estómago, ¿sí? Entonces, si yo le doy a mi paciente penicilina G por vía oral, se va a absorber un 0%, porque se inactiva por completo en el estómago, ¿bien? En el intestino, después tenemos, gracias a las peptidasas, ¿bien? Acá tenemos, por ejemplo, la insulina. La insulina es inactivada por las peptidasas, ¿bien? Y también, si yo administro insulina por vía oral, se absorbe en un 0%, porque las peptidasas las destruyen antes de que se llegue a absorber, ¿bien? La MAO, o también llamada monoaminooxidasa, es muy importante esta enzima, la vamos a ver mucho en nervioso, monoaminooxidasa, ¿sí? Esta enzima nos metaboliza a fármacos como, por ejemplo, la noradrenalina y la adrenalina, ¿sí? Estos, si yo los doy, jamás se dan por vía oral, ¿no? Pero si los llego a dar por vía oral, ¿y qué va a pasar? Se van a absorber en un 0%, ¿bien? Porque hay una MAO a nivel del intestino y otra en el hígado. O sea, hay dos. Si se absorbe, por ejemplo, en un, qué sé yo, un 10%, ese poquitito que se logró salvar de la MAO intestinal, cuando pase por el hígado va a quedar en 0, ¿bien? Entonces, la MAO está en el intestino, ¿bien? Y también puede estar en el hígado, después lo vamos a ver, pero acá me interesa la que está en el intestino. Entonces, obviamente, si yo la administro, me va a quedar un 0% casi de fármaco para absorberse, y obviamente no me va a servir de nada. Entonces, todos estos fármacos que les estoy poniendo acá no se dan por vía oral, ¿sí? Después tenemos también la microbiota. Ustedes saben que está la flora normal, de la flora bacteriana normal, en el intestino. Y estas bacterias tienen función en farmacología, sobre todo cuando hablamos de circulación enterohepática, ¿bien? Pero acá, esto es un tema que lo vamos a ver mañana, pero les pongo para que sepan. Circulación enterohepática que sufren, por ejemplo, los anticonceptivos orales. ¿Bien? Bueno, después tenemos la placenta, que ya dijimos que es fármaco, la heparina. En la neurona, chicos, también se metaboliza fármaco, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién? La alfa-metildopa o la levodopa, ¿sí? Que se transforman en dopamina y en alfa-metildopamina. No importa ahora el metabolito, eso lo vemos en nervioso, pero estas dos se metabolizan sí o sí en la neurona. De hecho, las dos son profármacos y se activan en la neurona, ¿bien? Y en la piel también se produce metabolismo de algunas vitaminas. ¿Alguien tiene idea cuál? Vitamina D. Bien, perfecto. Vitamina D, ¿sí? Entonces, miren cómo el metabolismo puede ocurrir en cualquier lugar, ¿sí? Acá les comento, si les preguntan, ejemplos de metabolismo presistémico. En el estómago, ya saben, la penicilina G. En el intestino, pueden poner a la insulina o a la adrenalina. Bien, esto es lo antes de la absorción, no se olviden. Después de la absorción, en el hígado, ¿saben quién sufre un importantísimo metabolismo hepático? El propranolol. El propranolol, y me deja casi nada de biodisponibilidad. Mientras que, por ejemplo, el enalapril, con su metabolismo presistémico en el hígado, se activa. Bien. Y acá tenemos en el pulmón, que hablaba de algunas hormonas, bien, de naturaleza esteroide, pero no decía ningún ejemplo en concreto. Pero bueno, entonces, estos chicos tienen que saber sí o sí un ejemplo de cada fármaco que se metaboliza en cada lugar, tienen que saber. Sobre todo el del plasma, porque el que más jode con estos ejemplos es Alori, ¿sí? Así que no se olviden. Entonces, ¿qué conceptos importantes tenemos en esta diapositiva?
cuál es el primer y el segundo órgano de metabolismo. Bien, los ejemplos y cuáles son ejemplos de metabolismo presistémico. ¿Sí? Bien. Ahora sí viene lo Flor, más heavy. Sí, disculpa, ¿en pulmón qué habías dicho? que algunas hormonas de naturaleza esteroides se pueden metabolizar ahí. Bien, gracias. Bien. Flor, Perfecto. escucha una pregunta. ¿Cuál Sí. sería el segundo órgano más importante del metabolismo en el caso de una mujer no embarazada, digamos? El que es el tercero, el riñón, ¿sí? Pero es una pregunta tramposa la que les hace la unidad porque ella no les aclara, o sea, no les aclara del embarazo, no les dice cuál es el segundo órgano más importante de metabolismo y la respuesta es la placenta, ¿bien? Pero bueno, obviamente que si te aclara y si te dice y si no, ahí es el riñón, ¿sí? Está claro Dale, eso, Flor. ¿no? Pero no quiero que respondan riñón si les preguntan cuál es el segundo órgano, es la placenta. Bien, no se olviden de eso. Bueno, ahora sí, como les decía, viene lo más heavy. Nosotros en el metabolismo, después de haber dado la definición, después de haber hablado de los sitios de metabolismo, ahora sí tienen que pasar a tipos de metabolismo y fases del metabolismo. Cuando yo hablo de tipos de metabolismo, estoy refiriéndome a que existe un metabolismo llamado microsomal y uno no microsomal. Pero ¿en base a qué? O sea, esta clasificación se da ¿por qué? Porque yo tengo que saber que el metabolismo son qué cosas, reacciones químicas, ¿bien? ¿Y dónde van a ocurrir? En las células, ¿bien? Pero ¿en qué parte de las células ocurren? Cuando ocurren en el retículo endoplasmático liso, el metabolismo se llama microsomal, ¿bien? Entonces, si el metabolismo ocurre en el retículo endoplasmático liso, se llama microsomal. Mientras que, si ocurre fuera del retículo endoplasmático liso, se llama no microsomal. ¿Bien? Entonces, según en qué organela ocurre el metabolismo, vamos a tener metabolismo microsomal, que es cuando ocurre en el retículo endoplasmático liso, o también se llama microsoma hepático, y no microsomal, que es cuando ocurre en otros lugares, fuera de aquí, ¿sí? Fuera de aquí. Por ejemplo, en los lisosomas, en el citoplasma, en el plasma, en la mitocondria, e incluso el metabolismo por la microbiota, son ejemplos de metabolismo no microsomal, ¿sí? Entonces, no se olviden, chicos, porque los tipos de metabolismo es sumamente importante. Entonces, si les llegan a preguntar qué es el metabolismo microsomal, ¿quién me daría una definición? A ver, con lo que acabamos de ver, ¿quién me puede explicar con sus palabras qué es el metabolismo microsomal? Las reacciones químicas que se producen en el retículo endoplasmático liso. Perfecto, muy bien. El conjunto de reacciones químicas que ocurre en el retículo endoplasmático liso. O sea, el metabolismo que ocurre en el retículo endoplasmático liso. Mientras que el no microsomal es lo que ocurre fuera de este retículo. ¿Bien? Pero bueno, vamos primero al metabolismo microsomal. Es el primero que vamos a desarrollar, ¿sí? Acá del metabolismo no microsomal en realidad no hay mucho para decir, solamente los ejemplos, ¿bien? Entonces, mejor para que sea más ordenado, digamos primero del metabolismo no microsomal. Es el tipo de metabolismo que ocurre fuera del microsoma hepático, que puede tener lugar ¿en dónde? En el lisosoma. Por ejemplo, acá están las peptidasas. ¿Quién se metabolizaba por peptidasas? La insulina. Bien, la insulina. Entonces la insulina sufre un metabolismo no microsomal, cuando hablamos de su metabolismo presistémico, ¿sí? El metabolismo que tendría si lo administro por vía oral, bien, estamos hablando de la insulina. La insulina, al ser metabolizada por peptidasas, va a sufrir un metabolismo no microsomal en el lisosoma. Y así todas las hormonas, bien, y todos los fármacos de origen peptídico. Todos los fármacos de origen peptídico van a sufrir metabolismo no microsomal en el lisosoma. Un ejemplo es la insulina. En el citoplasma hay una enzima importantísima que no la pueden no saber, que es la alcohol deshidrogenasa. Y obviamente, ¿a quién va a metabolizar? Al alcohol, ¿sí? Entonces metaboliza al alcohol. Entonces el alcohol sufre metabolismo no microsomal en el citoplasma gracias al alcohol deshidrogenasa. En el plasma, ¿quién era?
A ver si se acuerdan. ¿Cómo? La succinilcolina. Bien, la succinilcolina. ¿Y cuál era la enzima? La pseudocolinesterasa. Bien, pseudocolinesterasa. Recuerden, pregunta de Alori. Pseudocolinesterasa, succinilcolina. En la mitocondria, adosado en la cara externa de las mitocondrias, esta es mi mitocondria, en la cara externa de las mitocondrias tenemos a una enzima que se llama MAO, monoaminoxidasa. Bien, sí la vimos arriba, la MAO. Y me metabolizaba a qué fármacos. ¿Se acuerdan o no? Adrenalina. Bien, A la adrenalina. adrenalina. Perfecto, muy bien. Y la microbiota que intervenía en la circulación enterohepática, que sufren fármacos como los anticonceptivos orales. ¿Sí? Entonces, todos estos fármacos que mencioné acá, al ser metabolizados por alguna de las enzimas que se encuentran en estas zonas, bien, sufren un metabolismo no microsomal. Pero acá, ojo, porque hay algunos de los fármacos mencionados acá que tienen metabolismo microsomal y no microsomal, como es el alcohol. El alcohol no es un fármaco, pero ustedes tienen que saber que sufre metabolismo microsomal y no microsomal, ¿bien? Pero bueno, este es solamente, o sea, es lo único que tienen que saber de metabolismo no microsomal, que es el metabolismo que ocurre fuera del microsoma y ejemplos de las diferentes organelas que pueden intervenir, ¿bien? Pero ahora sí pasamos al que es pesadito, que es el metabolismo microsomal. Yo ya les di una definición corta, pero la verdadera definición o la definición larga se dice que es una cadena de transporte de electrones, ¿bien? El metabolismo microsomal consta de una cadena de transporte de electrones que ocurre en el retículo endoplasmático liso, ¿bien? Y que involucra a un citocromo P450 y a diversas enzimas como reductasas, oxidasas, bien, oxigenasas, y también involucra dadores de electrones, ¿bien? Entonces, se los digo más despacio para que copien. El metabolismo microsomal consta de una cadena de transporte de electrones, ¿bien? Que tiene lugar ¿en dónde? En el retículo endoplasmático liso, o en el microsoma hepático, como ustedes quieran poner. Tiene un sitio activo, esta cadena de transporte de electrones tiene un sitio activo, que es el citocromo P450. ¿Qué quiere decir un sitio activo, chicos? Que a este citocromo va a venir y se va a unir el fármaco. Es decir, de toda mi cadena de transporte de electrones, tiene que haber algún lugar para que se pueda unir el fármaco. Bueno, el citocromo es el sitio activo, ¿por qué? Porque me deja un enlace para que se pueda unir el fármaco. ¿Bien? Por eso es un sitio activo. Entonces, se une el fármaco al citocromo y se inicia toda la cadena de transporte de electrones. Para que esta cadena funcione, lógicamente, tiene que haber un fármaco que se pueda unir, o un sustrato del citocromo. Bien, el citocromo tiene que unirse a algo para que la cadena esta pueda funcionar, ¿sí? Y bueno, también recuerden que hay otros participantes en esta cadena, como las enzimas y los dadores de electrones. ¿Bien? ¿Cómo va a suceder esto? Acá les voy a explicar. Primero, vamos a ver qué es un citocromo. Bien, el citocromo es una familia de hemoproteínas que en presencia de monóxido de carbono absorben la luz ultravioleta a 450 nanómetros. Esto es una definición que se la tienen que estudiar de memoria, ¿sí? Pero lo que es importante es que los citocromos abundan ¿en dónde? En el microsoma hepático. Pero no se encuentran solo ahí. Se pueden encontrar, por ejemplo, en el intestino, en el pulmón, riñón, ¿sí? En un montón de lugares se pueden encontrar, pero principalmente en intestino, pulmón y riñón. Entonces, ojo con pensar que el citocromo solamente está en el microsoma hepático. No, si hay citocromos en el intestino, hay citocromos en riñón, hay citocromos en, por ejemplo, en pulmón, ¿bien? Entonces, los citocromos están en muchos lugares, pero abundan principalmente
en el hígado. Y es importante, esto, pregunta de examen de la doctora Kliber, pero a full. No poseen especificidad de sustrato. Bien, a ver, cuando yo hablo de sustrato, acá tenemos el citocromo, el sustrato va a ser el fármaco en esta situación, ¿bien? El sustrato es el fármaco al cual el citocromo va a metabolizar, ¿sí? El citocromo lo tenemos como enzima y el fármaco es el sustrato de esta enzima, ¿bien? Entonces, el citocromo no es específico del sustrato. ¿Alguien me puede explicar con sus palabras qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que una enzima no sea específica para un sustrato? Que puede metabolizar a otros generando competencia. Perfecto, que puede metabolizar a muchos fármacos. Que el citocromo no sea específico de sustrato quiere decir que un mismo citocromo, ¿sí? Un solo citocromo, hay muchos, pero una familia de citocromos, le pongamos así, una familia, puede metabolizar a varios fármacos. ¿Y cuál es la importancia de esto, chicos? La importancia es que, como bien escuché por ahí que lo dijeron, dos fármacos pueden competir por el mismo citocromo, ¿bien? Y generarme una interacción medicamentosa. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, ¿sí? La pregunta que le hace la doctora Kliber es, ¿cuál es la importancia de conocer que los citocromos no son específicos de sustrato? La importancia es que al no ser específicos de sustrato, es decir, que pueden metabolizar a varios fármacos al mismo tiempo, los fármacos pueden competir por un mismo citocromo y generarme una interacción medicamentosa que ya la vamos a ver más adelante. ¿Está claro entonces la importancia de la especificidad de sustrato? Sí, Flor. Bien. Bueno. Flor, Sí. ¿se puede saber cuáles son los medicamentos que compiten contra el mismo, bueno, entre ellos por el mismo citocromo? Sí, mirá, acá hay un montón, pero ya lo vemos ahora al último a eso, ¿sí? Ahora, eso va cuando les explique inducción e inhibición enzimática, pero por ahora tienen que saber esto, ¿sí? Ya lo vemos más adelante en la clase. Entonces, mirá, cuando nosotros hablamos entonces del citocromo, tenemos que saber obviamente la definición, esto sí o sí, porque esto se los preguntan, y la nomenclatura. La nomenclatura creo que le gusta preguntar a Sánchez, la verdad, la tienen que saber, o sea, el tema citocromo es un tema no negociable, no es que hay algo que pueden omitir. Cuando yo hablo de nomenclatura, les voy a poner un ejemplo, CYP2D6, bien, este es un ejemplo de un citocromo muy importante en el organismo, tiene una característica particular que ya la vamos a ver cuando veamos justamente este cuadrito de acá abajo, pero lo importante de este citocromo, ¿saben qué es, chicos? Entender la nomenclatura, no solo de este, de todos. Yo tengo que saber qué significan todos estos números y letras que están acá. Cuando hablo de CYP, estoy hablando de citocromo, ¿bien? O sea, esto significa citocromo. El primer número que aparece hace referencia a la familia. El segundo, o la segunda letra que aparece, hace referencia a la subfamilia. Y el segundo número que aparece hace referencia al gen. Bien, entonces, CYP hace referencia a citocromo, una forma de abreviarlo. El primer número que aparece hace referencia a la familia del citocromo. Tenemos 3 familias, CYP1, CYP2 y CYP3. Bien, hay 3 familias importantes de citocromo. Esta es la más abundante. ¿Sí? Esta familia es la más abundante. Subfamilia, la D, la primera letra que aparece, la única letra que hay en realidad, aparece y hace referencia a la subfamilia. Vamos a ver que hay CYP1A, CYP1C, ¿sí? Entonces, hace referencia a la subfamilia del citocromo. Y el último número que aparece hace referencia al gen. Bien,
Entonces, esa es la nomenclatura. ¿Alguna duda hasta acá? Porque ahora voy a pasar al ciclo del citocromo y quiero que me presten atención y después copian. Quiero saber si tienen alguna duda hasta acá. No, Flor. ¿Ningún? Bien. Bueno, entonces, voy a agregar esto que, a ver, yo les voy a ser completamente sincera, si no lo toman, pero Meuri lo tomó una sola vez, entonces por las dudas yo se los doy. Pero no se estresen tratando de estudiarse esto en vez de estudiar nervioso, por ejemplo, cuando estén cerca de la mesa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hace esta cadena de transporte de electrones para producirme un metabolismo? ¿Qué es lo que sucede? Yo les voy a hacer con grafiquitos para que se entienda más fácil, ¿sí? Este va a ser mi citocromo. El citocromo se encuentra en estado férrico, ¿sí? Tiene adosado hierro en estado férrico, ¿bien? Este citocromo tiene un sitio ahí, un sitio libre, que es un sitio para que pueda unirse el fármaco, ¿bien? Entonces, el citocromo dijimos que era el sitio activo de toda la cadena de transporte de electrones. ¿Bien? Entonces, este es mi citocromo. Cuando yo me administro un fármaco, ¿este fármaco qué hace? Viene y se une, siempre que sea un fármaco que tenga afinidad por el citocromo, lógicamente, ¿no? No es que cualquier fármaco. Si el fármaco sufre metabolismo microsomal, porque hay fármacos que no lo sufren, si el fármaco se metaboliza por algún tipo de citocromo, va a tener afinidad por este, lógicamente, entonces va a venir y se une acá. Cuando se produce esta unión, se me forma el complejo fármaco-citocromo. Bien, que si lo dibujamos, sería básicamente así. Se me forma el complejo fármaco-citocromo, que es lo mismo que estaba acá, ¿sí? Solamente que acá teníamos al principio el citocromo solito. Hagamos así, miren, para tener un orden, borremos esto. Lo hagamos así. Acá tenemos el citocromo solo. Se suma un fármaco y se forma el complejo fármaco-citocromo. ¿Bien? Eso es lo primero que ocurre. Ahora, cuando se formó este complejo fármaco-citocromo, se empieza a activar toda la cadena de transporte de electrones. Bien, ya la cadena está activa y ¿qué empieza a pasar? Bueno, empiezan a aparecer diferentes reacciones. La primera reacción que aparece es una reacción de reducción, llevada a cabo por una enzima que es una citocromo P450 reductasa. ¿Sí? Entonces ocurre una reducción. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente que este citocromo de estar en estado férrico pasa a estado ferroso. Bien. O sea, el complejo fármaco-citocromo se mantiene intacto, la diferencia es que de estar en estado férrico pasa a estado ferroso. Bien. Pero sigo teniendo el complejo fármaco-citocromo. Eso es lo otro que pasa. Bien, seguimos con la cadena. Ahora se suma una molécula de oxígeno por una enzima llamada monooxigenasa. No confundir con la MAO, porque la MAO oxida, pero no utiliza molécula de oxígeno. La monooxigenasa me incorpora una molécula de oxígeno en toda esta cadena de transporte de electrones. Y otra diferencia que le voy a poner acá se las pongo, es que la monooxigenasa participa del metabolismo microsomal, porque todo lo que les estoy haciendo acá, toda esta cadena, chicos, es del metabolismo microsomal, ¿sí? Cómo hace el citocromo para encender la cadena y cómo es todo el ciclo del citocromo. Mientras que la MAO, ¿de qué metabolismo es? ¿De qué metabolismo es las MAO? No microsomal. El no microsomal. Bien, ¿y dónde se encuentra? Cara externa de las mitocondrias. No se olviden, perfecto. Bien, entonces la monooxigenasa me incorpora una molécula de oxígeno, ¿sí? De esta forma se me
transforma este complejo fármaco-citocromo en algo que se llama complejo oxicitocromo. Bien. Acá tenemos el fármaco y acá vamos a unir la molécula de oxígeno y se me forma algo llamado oxicitocromo. Bien. Entonces se me incorporó esta molécula de oxígeno y se formó el oxicitocromo. Bien. Ahora, ¿qué sucede en este momento? En este momento lo que va a suceder, vamos a hacerlo acá abajo de nuevo, para que no haya una mezcla, no, mejor lo hagamos acá, ya fue. Bueno, entonces en este momento se incorpora un electrón, bien, se incorpora un electrón. Este electrón que se incorpora en este momento, lo que hace es separarme al complejo oxicitocromo, bien, me lo rompe. Entonces yo tengo acá el complejo oxicitocromo, se los voy a dibujar, de nuevo como arriba. Voy a tratar de usar los mismos colores para que sea lo más claro posible. Y ese electrón que se incorporó me separa esta unión. Gracias a ese electrón se me separa esa unión y se me forman dos cosas. Se me forma, por un lado me queda el complejo fármaco-citocromo en estado ferroso, bien, me queda todo este complejo en estado ferroso, y por el otro lado me queda un anión peróxido, ¿sí? Me queda un radical libre, digamos, ¿bien? Me queda este anión peróxido. Miren cómo en el metabolismo microsomal se forman radicales libres, ¿no? Ojo con eso, porque ya lo vamos a ver bien en dinámica, y ustedes tienen que saber que los radicales libres se forman normalmente en el organismo, pero hay fármacos que me van a generar un exceso de radicales libres que tienen repercusiones importantes en el organismo, ¿bien? Entonces, volviendo al tema, a este complejo oxicitocromo, cuando se le agrega un electrón, se divide, ¿bien? Al dividirse esto, ¿qué pasa? Me queda el complejo fármaco-citocromo por un lado y este anión por otro. Pero el que me interesa es este a mí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? En este momento se incorpora otro electrón, porque es una cadena de transporte de electrones, ¿bien? Y este otro electrón que se agrega me vuelve a convertir al citocromo en estado férrico. Bien, o sea, vuelvo a tener lo mismo que tenía al principio, pero sigue unido acá el fármaco. O sea, tengo esto de acá arriba, digamos. Me lo vuelve a producir, me vuelve a generar un citocromo, un complejo fármaco-citocromo, pero con el citocromo en estado férrico. Bien. Y por último, la última parte de la cadena, se incorpora otra molécula de oxígeno. ¿Gracias a quién? A la monooxigenasa. Esta monooxigenasa, ¿sí? Al incorporar esta molécula de oxígeno, me separa al complejo fármaco-citocromo. Entonces, ¿qué productos o qué resultados tengo acá? Tengo dos resultados posibles. El primero es esto, se me vuelve a liberar, se queda el citocromo en estado férrico y sin el fármaco, entonces se repite toda la cadena, y por otro lado, el fármaco. Bien, por otro lado el fármaco. Acá se vuelve a incorporar otra molécula de oxígeno, bien, en esta molécula de oxígeno hay dos átomos, bien, porque tiene el 2 acá, hay dos átomos. El fármaco se queda con una molécula, con un átomo, perdón, de oxígeno, y el otro átomo de oxígeno que tenía, bien, va a formarme agua, ¿sí? Entonces, ese es el ciclo del citocromo. Miren qué importante es entender la diferencia, primero que nada, entre la monooxigenasa. Después, si quieren, les paso esta diapositiva, ¿sí? Se las mando en PDF para que ustedes la tengan. Pero miren qué importante es entender la monooxigenasa, la diferencia que tiene con la MAO, ¿bien? ¿Por qué es importante? Sí, porque una es microsomal y la otra no microsomal. La monooxigenasa incorpora moléculas de oxígeno
la monoamino oxidasa no lo hace. Son diferencias y es importante entenderlo. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda con el ciclo del citocromo? Aclaro que esto es súper básico, no lo vamos a meter en términos muy bioquímicos porque no viene al caso, pero es para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona. ¿Bien? Ahora Flor. sí, no sé si tienen alguna duda. Sí. Sí, a mí no me quedó clara la última parte en donde podía haber dos, porque no presté mucha atención porque estaba copiando, de que puede liberarse el fármaco y formar de nuevo el citocromo solo, o esa parte no. Acá, mira, ahora te la explico de nuevo. Borro acá, primero. Vengamos desde esta parte, ¿sí? Vos acá tenés que después de esta reacción de acá, ¿sí? Te queda el fármaco, el complejo fármaco-citocromo con el citocromo en estado ferroso, ¿bien? Se incorpora un electrón y tenés el mismo complejo, pero con el citocromo en estado férrico. Ahora, después de esto se incorpora una molécula de oxígeno. Esta molécula de oxígeno se incorpora ¿con quién? Con la monooxigenasa. O sea, gracias a la monooxigenasa. Esta molécula de oxígeno te divide al complejo fármaco-citocromo, es decir, te separa al fármaco del citocromo, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El citocromo vuelve a quedar como estaba en un principio, el citocromo solito, sin el fármaco, con el estado férrico, ¿bien? Y por otro lado vas a tener el fármaco. Ahora, aquí en este momento se incorpora otra molécula de oxígeno, ¿bien? Recordad, una molécula que tiene 2 átomos de oxígeno, y es importante esa aclaración, ¿por qué? Porque el fármaco, uno de estos átomos de oxígeno que hay acá, se viene y se suma con el fármaco. Y me queda el fármaco más un átomo de oxígeno, ¿bien? Mientras que por otro lado, el otro átomo de oxígeno que tenías acá, va a ir y va a formar agua, ¿bien? Esa es la última parte. No sé si ahora te quedó claro. Sí, que se ¿Sí? agrega el fármaco, el oxígeno, sí. Claro, exactamente. Bien. ¿Alguna duda, chicos, con el ciclo del citocromo? Flor, esto vos decías que es como muy básico, pero si nos lo preguntan, con esto es suficiente, ¿verdad? Sí, con esto es suficiente. No le van a pedir cuáles son los dadores o cuáles son los receptores. No, eso no le van a pedir. Ustedes tienen que saber si esto, ¿bien? O sea, yo siempre Dale. le doy los que les van a tomar, pero a lo que me refiero con que es lo básico, es que no crean que Meuli le va a estar preguntando todo bioquímica del ciclo del citocromo. A eso me refiero, ¿sí? Con esto está bien. Eso le digo para que no se estresen tampoco, ¿bien? No sé si alguno tienen otra duda con respecto a esto. Ninguna. Bueno, entonces nosotros ya vimos el ciclo de citocromo, ya sabemos que es un citocromo, recuerden la especificidad del sustrato, la nomenclatura, y ahora tenemos que saber que existen familias de citocromo, que son las 3 que mencionamos acá, el CYP1, CYP2 y CYP3, recuerden que el primer número nos hace referencia a la familia, y cada una de estas familias tiene su subfamilia, ¿bien? Y aquí sí viene lo que es un poco, que cuando ven todo esto se asustan, pero no tienen que saber todos estos ejemplos, porque se sepan un ejemplo de cada fármaco, de cada citocromo, perdón, está perfecto. Aquí, lo que ustedes tienen que entender aquí, chicos, es que cada citocromo tiene un sustrato, un inductor y un inhibidor. ¿Bien? Es decir, cada citocromo va a tener un sustrato. Sustrato me refiero a que cada citocromo va a ser responsable del metabolismo de algún fármaco. ¿Bien? Eso es el sustrato, el fármaco que va a ser metabolizado por este citocromo. A su vez van a tener también estos citocromos inductores, es decir, fármacos que se pueden unir al citocromo, pero que en vez de ser metabolizados, lo que hacen es aumentar la actividad del citocromo. Eso es un inductor. Cuando yo les estoy hablando de inductor enzimático, les estoy hablando de alguna sustancia, en este caso un fármaco, que me aumenta la actividad de la enzima, ¿bien? Por ejemplo, si yo les digo que los barbitúricos son inductores de los citocromos, quiere decir que los barbitúricos aumentan la actividad de los citocromos, hacen que metabolicen más rápido, a eso me refiero, ¿sí? Un inductor
va a hacer que el citocromo metabolice más rápido, va a aumentar su actividad. Por otro lado, tenemos los inhibidores, ¿bien? Los inhibidores lo que hacen es lo contrario al de arriba, disminuir la actividad del citocromo. Es decir, enlentecen el metabolismo, ¿sí? Entonces, cada citocromo tiene un sustrato, un inductor y un inhibidor, excepto uno, ¿sí? Que es el CYP2D6. El CYP2D6, chicos, no tiene inductores, ¿bien? Aquí en este cuadro les pone a la rifampicina, ¿sí? Que es un antibiótico, le pone a la rifampicina como inductora. Sí, la rifampicina puede inducir, pero es muy poco y no hay estudios suficientes que lo comprueben. Así que ustedes tienen que saber que el único citocromo que no es inducible es el CYP2D6, ¿bien? El CYP2D6 tiene sustrato, tiene inhibidor, pero no tiene inductor. Si les preguntan si existe algún inductor del CYP2D6, uno posible es la rifampicina, pero no hay estudios suficientes todavía que lo comprueben, ¿bien? Sin embargo, tienen que saber que existe uno que sí lo puede hacer. Entonces, recordando esto, vamos a venir y vamos a hablar un poco de las familias, de lo que ustedes tienen que saber. Primero que nada, vamos a la familia CYP1. Dentro de la familia CYP1 tienen el CYP1A, que se divide en CYP1A1 y CYP1A2. ¿Bien? Acá la importancia, no se tienen que saber cada subfamilia, les aclaro, las familias sí tienen que saber, pero las subfamilias no, solamente las que yo les mencioné acá. El CYP1A1, bien, no está activo siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que el CYP1A1 no está presente, por ejemplo, en mí, ¿sí? ¿Saben en quién sí está presente el CYP1A1? En las personas que son fumadoras. En los fumadores, el CYP1A1 empieza a demostrar actividad. Es decir, normalmente el CYP1A1 no se encuentra activo, pero en las personas que fuman, este citocromo se induce, ¿bien? Y empieza a tener actividad. Entonces, esto es importante saber, que el CYP1A1 es inducible, ¿por qué? Por el tabaco, ¿sí? Es decir, no está activo por sí solo, alguien lo tiene que activar y ese alguien es el tabaco. Bien, bueno, el CYP1A2, que acá vamos a hablar, yo les voy a marcar los ejemplos que para mí son más sencillos de recordar, ustedes elijan el que quieran de este cuadrito. Hay un cuadro también en el Flores, hay otro cuadro en el CIER, bien, el ejemplo que ustedes quieran. Pero bueno, por ejemplo, CYP1A2, bien, esta familia de citocromos tiene como sustrato a todos estos fármacos que está acá, pero vamos a elegir el paracetamol porque va a ser el más fácil de recordar, ¿sí? A su vez, tiene un inhibidor, vamos a elegir la ciprofloxacina, que es un antibiótico, y un inductor, que va a ser el barbitúrico. Bien, entonces, ahí tienen un ejemplo que era lo que estaba pidiendo su compañero recién. Un ejemplo de un fármaco de cada citocromo, tienen como sustrato del CYP1A2 el paracetamol. Como inhibidor yo elijo la ciprofloxacina y como inductor el barbitúrico. ¿Bien? Recuerden que el inductor del CYP1A1, ¿cuál es? ¿Cuál es el que mencionarían ustedes? El tabaco. Bien. El tabaco. Perfecto. Y otra cosita les comento, que el CYP1A1 comparte sustrato con el CYP1A2. Bien, o sea, tienen los mismos sustratos, pueden decir paracetamol en los dos, pero el inductor es importante, que también es común en los dos. O sea, el tabaco también me induce, también me aumenta la actividad del CYP1A2, pero no solamente me va a aumentar la actividad de este, sino que me va a activar a un citocromo que estaba inactivo, que era el CYP1A1. ¿Y saben qué puede significar esto, chicos? Que fármacos como el paracetamol tengan menos efectos en las personas fumadoras. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de pasar a metabolizarse por el CYP1A1 solamente, como en los fumadores también está activo el CYP1A2A1, perdón, y yo le estoy diciendo que los dos tienen como sustrato al paracetamol, entonces en una persona no fumadora solamente el paracetamol va a ser metabolizado por este.
Mientras que en una persona fumadora va a ser metabolizado por este y por este que ahora se encuentra en actividad. Y si se metaboliza rápido, el efecto es menor. Bien, entonces puede ser que en pacientes fumadores tengan una menor actividad de todos estos fármacos, un menor efecto, perdón, de todos estos fármacos. Entonces miren qué importante es conocer el tema citocromo. Bien, bueno, eso en cuanto a esa familia. Después tenemos la familia del CYP2. Acá tenemos CYP2C, CYP2D. La que me interesa a mí es esta que está acá, ¿sí? El CYP2D6. ¿Por qué? Porque es uno de los citocromos que tiene muchísimos sustratos. Miren todos los fármacos, y aún hay más, estos son algunos, ¿bien? Que se metabolizan acá. Pero no solamente es esto importante, sino que era el que no se podía inducir, ¿se acuerdan? Entonces, por eso es que este citocromo es tan importante. Pero bueno, miren, tomemos un ejemplo. Yo les recomiendo que agarren el carvedilol, por ejemplo, que es uno de los perfiles que ustedes tienen que saber para el final. Entonces, si ustedes se agarran este ejemplo, les va a costar menos que si se ponen a estudiar, qué sé yo, la propafenona, ¿bien? Entonces, agarren un ejemplo que ustedes digan, me lo voy a acordar porque lo tengo que ver. Bueno, entonces, agarramos, por ejemplo, acá el carvedilol, ¿sí? Va a ser el sustrato de este citocromo, o sea que el carvedilol se va a metabolizar por este citocromo. Un inhibidor puede ser, por ejemplo, la miodarona, ¿sí? Un antiarrítmico, y un inductor no tiene, pero si les preguntan a alguno, pueden tirar la rifampicina, ¿bien? Entonces, ese es el CYP2D6. Después tienen también el CYP2C9, el CYP2C19, que no son tan importantes, obviamente igual se tienen que estudiar un ejemplo de cada uno. Acá les recomiendo que agarren ibuprofeno, fluconazol o amiodarona, porque se repite aquí abajo, capaz que les es más fácil recordar así. Eso ya los dejo a su criterio, el que ustedes consideren más sencillo se lo pueden estudiar. El fluconazol es un antimicótico, ¿sí? Y bueno, barbitúricos acá también, bien, es inductor también de este. Abajo, CYP2C19, agarren el diazepam, sencillo de recordar, bien, fluconazol, en inhibidor, y en inductor barbitúricos. Bien, entonces ustedes elijan el ejemplo, tienen que saber sí o sí un sustrato, un inhibidor y un inductor de cada uno de estos que están acá, ¿sí? Porque esas son cosas que pregunta la doctora Unías que nadie se estudia, pero sí las tienen que saber. Uno solo, con que se sepan uno solo está perfecto, tampoco lo van a pedir los 300 de cada citocromo, ¿no? Por las dudas. Bueno, y por último, la familia del CYP3. Acá tenemos CYP3A y A4. Bien, entonces tenemos el CYP3 que se divide en CYP3A3 y CYP3A4. El CYP3A4, pregunta de choice y de final, es el más abundante. Es el más abundante. Bien, eso es importantísimo. Es el más abundante de los citocromos. Un 50% de los citocromos pertenece al CYP3A4. Por eso les dije que la familia CYP3 era la más abundante. Entonces, cuando vean en un múltiple choice, la mayoría de los fármacos son metabolizados por, y ahí les pongan 4 ejemplos de citocromo, este es la respuesta correcta. Cuando les haga el cuestionario de cinesis módulo, que es el integrador de cinesis módulo que les voy a hacer, ahí les voy a poner esa pregunta y espero que respondan este que está acá, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, elijamos también fármacos acá, a ver. La miodarona, por ejemplo, que es un antiarrítmico, es sustrato acá. Bien, miren cómo acá la miodarona era inhibidor, bueno, acá es sustrato. Bien. Elijamos un inhibidor, el fluconazol, para repetir los que ya teníamos, así no sea más sencillo, y un inductor, el barbitúrico. Como podrán ver, el barbitúrico está en todo, ¿no? Y esto, ¿saben por qué es, chicos? Porque el barbitúrico y el alcohol son inductores del metabolismo microsomal. Es decir, no hacen diferencia por los citocromos. El barbitúrico y el alcohol inducen a todo el metabolismo microsomal, a todos los citocromos menos al CYP2D6. ¿Bien? Entonces, el barbitúrico y el alcohol, para no estudiarse un ejemplo de inductor de cada uno, ustedes tiren barbitúrico siempre, porque el barbitúrico es inductor de todo el metabolismo microsomal.
Entonces, ojo de mezclar alguno de estos fármacos acá con alcohol, ¿no? Ya vamos a ver qué va a pasar si yo llego a mezclar alcohol con alguno de estos que está acá. Pero les digo, si yo les estoy diciendo que existe para cada citocromo inhibidores, inductores, quiere decir que todos estos fármacos que están acá van a competir con estos. Bien, todos los fármacos inhibidores e inductores compiten con los sustratos. Entonces, obviamente que yo no puedo mezclar ciprofloxacina con teofilina. Bien, no puedo mezclar barbitúricos con diazepam, por ejemplo. Ahí se remuere el paciente, se los aclaro. Bien, porque el diazepam encima ya es depresor del sistema nervioso central y el barbitúrico también. Entonces, imagínense ustedes, chau centro cardiorrespiratorio. Bien, entonces, los inhibidores e inductores compiten con los sustratos. Por eso ustedes tienen que saber un ejemplo de cada uno. Antes de pasar a esta interacción, quiero saber si tienen alguna duda hasta acá sobre este cuadro. No, Flor. Yo quiero saber Ninguna. si existe donde dice Sí. CYP3A, o sea, arriba dice un 3 y abajo es un 4. Sí, CYP3A3 y CYP3A4. Bien, bueno, entonces chicos, ¿qué es la inducción? Mira, acá tenía yo reciclando los PowerPoints. Acá tenía de otra clase. Bien, ¿qué es la inhibición y la inducción enzimática? Cuando nosotros hablamos de inhibición e inducción enzimática, estamos hablando de una interacción medicamentosa, ¿sí? Entonces, chicos, por favor, cuando les pregunten qué es la inducción y la inhibición enzimática, son interacciones medicamentosas que ocurren a nivel del metabolismo, ¿bien? Interacciones medicamentosas que ocurren a nivel del metabolismo. Esa es la definición. Entonces, ¿qué es la inducción y la inhibición enzimática? Interacciones medicamentosas, esperen que cargo esto porque ya se está quedando sin batería, interacciones medicamentosas que ocurren a nivel del metabolismo, ¿sí? Bien, ¿cómo pueden ser estas interacciones a nivel del metabolismo? Les aclaro que nosotros lo vemos ahora, pero ustedes tienen una clase de interacciones medicamentosas en donde vemos todas las interacciones de cinesis y todas las de dinámica, ¿bien? Pero bueno, lo vayamos viendo para ganar tiempo. Entonces, tenemos la inhibición enzimática. ¿Qué les dije yo que hacía un inhibidor? ¿Qué hacía? Disminuía la actividad del Bien, citocromo. perfecto, muy bien. Disminuye la actividad de un citocromo, ¿sí? ¿Y la inducción enzimática qué hacía? Al revés, la acelera. Perfecto, la inducción enzimática aumenta la actividad del citocromo. Bien, entonces, si yo les digo, les pongo dos fármacos, un fármaco A con un fármaco B. Bien, porque la doctora Kliber se los toma así, no les pone ningún ejemplo, les pone fármaco A y fármaco B. Y yo les digo que el fármaco B es sustrato de el CYP2D6. Es sustrato del CYP2D6. Esto quiere decir que el CYP2D6 metaboliza, ¿no?, a mi fármaco B. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué sucedería? Acá pongamos así. CYP2D6, metabolismo al fármaco B, lo metaboliza. ¿Qué sucedería si yo incorporo este fármaco A? El fármaco A da la casualidad que también tiene afinidad por el citocromo, pero lo que hace es inducirlo. Es decir, yo administro el fármaco A junto con el fármaco B, porque en una interacción medicamentosa es cuando administro dos fármacos juntos, puede ser no en el mismo momento, sino que me tomo en una hora uno y a la otra hora me tomo el otro. Bien, mientras el fármaco B persista en la sangre, yo no puedo administrar el fármaco A. Bien, a eso voy. Bueno, pero volviendo al tema. Entonces, el fármaco A induce al citocromo. Esto quiere decir que el fármaco A me aumenta su actividad. ¿Qué va a pasar entonces con el metabolismo? Va a aumentar la velocidad del metabolismo. Bien, entonces, gracias a este fármaco A, el fármaco B se está metabolizando más rápido. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Metabolismo es una forma de qué?
De eliminación. De eliminación. Perfecto. Entonces, ¿cómo está la velocidad de eliminación de este fármaco? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Aumentada, excelente. Está aumentada la velocidad de eliminación. Bien, entonces, el fármaco A aumenta la velocidad de eliminación del fármaco B. ¿Por qué? Porque me aumenta la actividad del citocromo encargado del metabolismo del fármaco B. Entonces, en otras palabras, el fármaco A aumenta el metabolismo del fármaco B. Entonces, Y eso por ende sería aumenta la velocidad de eliminación. ¿Qué? Perdón, ¿alguien habló en el medio? Sí, eso sería inducción entonces. Ah, sí, ay chicos, cualquiera, sí. No sé por qué les puse acá, pero esto es inducción enzimática, me confundí de hilera. Esto es inducción. Ustedes pónganlo bien ahí en su apunte, pero yo acá me acabo de marear. Así, lo cambiamos de lugar. Esto es inducción, ¿sí? El fármaco A, bien, induce al CYP2D6, es decir, aumenta su actividad, razón por la cual va a aumentar el metabolismo de todos los sustratos del CYP2D6. Yo les pongo el fármaco B acá así para darles un ejemplo y para que lo entiendan, pero un inductor enzimático va a aumentar el metabolismo de todos los fármacos sustratos del CYP2D6. Por ejemplo, si yo me voy acá, en este caso, bueno, el CYP2D6 justo es el peor ejemplo porque no tiene inductor, pero le pongamos a la rifampicina, que es el que está en prueba, ¿sí? La rifampicina va a aumentar el metabolismo y la eliminación de todos estos, del carvedilol, del aloperidol, de la antitriptilina, ¿sí? De todos estos fármacos. Y que aumente el metabolismo quiere decir ¿qué cosa? Que aumenta la eliminación. Y si aumenta la eliminación, ¿qué consecuencias voy a tener? Primero, disminución del efecto farmacológico. Y obviamente, ¿cómo estará la vida media? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Bien, y disminución de la vida media. ¿Sí? Entonces, disminuye el efecto farmacológico y disminuye la vida media. Entonces, ¿por qué es importante la inducción enzimática? Inducción, guíense de acá, no del de arriba. La inducción enzimática es importante, ¿por qué? Porque si yo mezclo barbitúricos, que yo sé que es un inductor del metabolismo microsomal, o si salgo a bailar, le pongamos un ejemplo más posible, y me tomo, qué sé yo, 5 vasos de alcohol, qué sé yo, de vodka, lo que sea, el alcohol yo sé que es inductor del metabolismo microsomal, y yo sé que todo mi metabolismo microsomal va a estar aumentado en ese momento, y el metabolismo, y la eliminación de algunos fármacos también. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un paciente que se toma un paracetamol, bien, el paracetamol se va a eliminar más rápido del organismo. Entonces, obviamente, no lo voy a sentir igual al efecto, porque el alcohol me está acelerando su eliminación. El barbitúrico me está acelerando su eliminación. Bien, entonces eso hace un inductor enzimático, acelera la eliminación y hace que el efecto del fármaco inducido, del fármaco B en este caso, sea menor. ¿Entienden la importancia de la inducción enzimática, chicos? ¿Tienen dudas con inducción? Ok. No, Flor. En esos casos debería aumentar la dosis del fármaco B, por ejemplo, en este caso del paracetamol. Sí, si vos inevitablemente tenés que tomar un barbitúrico, tenés que aumentar la dosis, exactamente, ¿sí? Para tratar de tener un efecto farmacológico. Y bueno, si en el caso del alcohol, lo ideal es que si yo estoy con un tratamiento, no tome alcohol, ¿bien? No porque me pueda producir nada malo, porque ya vamos a ver que eso es un mito cuando veamos alcohol, sino que el paracetamol, por ejemplo, va a tener un efecto menor, ¿sí? Entonces eso es importante, y el paracetamol ya, su metabolito, recuerden que ya le hace un poco de daño al hígado. Imagínense el metabolito del paracetamol con el alcohol, pobre hígado, boludo, ¿sí? Entonces ustedes, por la duda, no se mezclan estas cosas, pero la solución, si fueran 2 fármacos y sacamos el alcohol, sí, es la que vos decís. Como el efecto del fármaco B disminuye,
mi única solución, si sí o sí tuviera que administrar dos fármacos que interaccionan a este nivel, sería aumentar la dosis del fármaco B. Está muy bien tu razonamiento. ¿Bien? No sé si alguno tiene otra duda con inducción. Bueno, borremos esto de acá y vemos inhibición. La inhibición es todo lo contrario, ¿sí? En la inhibición, ¿qué es lo que pasa? Tengo un fármaco A, fármaco B. El fármaco A, ¿sí? En este caso, inhibe el metabolismo del fármaco B. Y por ende, inhibe su eliminación. ¿Pero por qué hace todo esto? Porque el fármaco A disminuye la actividad del citocromo. ¿De qué citocromo? Del citocromo que es el encargado, acá le voy a poner CYP1A2, le pongamos, ¿sí? Inhibe la actividad del CYP1A2 que es el encargado de metabolizar al fármaco B. Aquí pasa lo contrario al anterior. Aquí el metabolismo está disminuido y la eliminación también. Entonces, acá, ¿cuál es el problema? Cuando un fármaco no se elimina, se acumula, ¿bien? Entonces, aumenta la cantidad de fármaco, o si quieren una palabra más técnica, aumenta la concentración del fármaco y aumenta la actividad del fármaco. Aumenta su concentración y aumenta la actividad. En otras palabras, vamos a decir que aumenta el efecto farmacológico, y esto me puede llegar a producir efectos tóxicos, y al mismo tiempo, chicos, no solamente aumenta el efecto, sino que al mismo tiempo, ¿qué pasa con la vida media? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Perfecto, aumenta la vida media. ¿Sí? O sea, todo lo contrario al anterior. Solamente que esto sí quiero que lo tengan acá en cuenta porque Meuli le encanta poner interacciones en los parciales de farmacología. ¿Bien? Entonces, ustedes saben que si yo tengo un inhibidor enzimático, estoy inhibiendo el metabolismo, estoy enlenteciendo el metabolismo de otro fármaco. ¿Bien? Es así como el fármaco A puede disminuir el metabolismo del fármaco B, ¿bien? Y de esta forma aumenta la concentración del fármaco B y aumenta su actividad. Entonces el efecto del fármaco B es mayor, puede llegar a ser tóxico y la vida media es mayor. ¿Qué solución me darían acá ustedes? ¿Qué conducta terapéutica? Si yo sí o sí tuviera que administrar los dos, ¿no? Disminuir la dosis. O Bien, y si necesito... administrar uno que aumente, que induzca la inducción enzimática. No, porque ahí estarías teniendo también una interacción y vos lo ideal es que no sumes ningún otro fármaco, ¿bien? Sin aumentar ningún otro fármaco. Uno es disminuir la dosis, pero ahora yo les pongo acá una complicación. Esta dosis que yo administré al principio, sí o sí la necesito para tratar la enfermedad, o sea, no puedo disminuir la dosis. Entonces, ¿qué harían ustedes si no se puede disminuir la dosis? ¿Cuál es la otra forma? Excelente, muy bien. Aumentar el intervalo interdosis, ¿bien? Son dos las cosas que se puede hacer. Uno es disminuir la dosis, pero si la dosis administrada es la necesaria para cumplir o para producir el efecto terapéutico, y bueno, no la voy a poder disminuir. Entonces lo otro que me queda es aumentar el intervalo interdosis. Cosa de que, como la vida media está aumentada, le doy tiempo a mi organismo a que elimine el fármaco y recién vuelvo a incorporar la segunda dosis. ¿Bien? Obviamente que esto siempre, a ver, yo no voy a dar dos fármacos que yo sé que interaccionan, al menos que la relación riesgo-beneficio me diga no, el riesgo de la enfermedad es mucho mayor, entonces sí o sí lo tengo que administrar. Pero si no es necesario, si no es de vida o muerte, no lo voy a hacer. ¿Bien? ¿Está claro inhibición enzimática, chicos? Sí, Flor. Bien, estos son, recuerden, temas importantes de interacción medicamentosa que los veremos de nuevo, lo vamos a volver a ver a esto más adelante. Bueno, entonces, con el tema de los citocromos, eso es todo lo que ustedes tienen que saber. Cuando hablen de metabolismo microsomal, tienen que saber la definición, bien, qué es un citocromo, que son específicos de sustratos, la nomenclatura,
tienen que saber cuáles son las 3 familias de citocromos, que son las que vimos. Bien, algunos ejemplos, a ver, si ustedes preparan metabolismo como tema, si es que les toca elegir, o si les dan metabolismo, no hablen de las familias de los citocromos, o sea, no se metan en terrenos que están flojos, ¿sí? Porque eso es meterse ya para que, no sé, o sea, un tema feo, no se metan ahí, porque ahí sí les pueden empezar a pedir ejemplos raros o cosas raras. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Lo evitan, nadie les va a preguntar un ejemplo de cada citocromo, pero yo les digo a ustedes, para que estén preparados, estudiense un ejemplo de cada citocromo por las dudas. Hasta ahora, chicos, yo jamás escuché que lo pregunten, ¿bien? Sí sé desde que antes de que yo rindiera, por ejemplo, la UNIAS preguntó una vez, pero nada más. Entonces, por la duda, ustedes estudiense uno, pero tampoco enloquezcan queriéndose saber todos los ejemplos, ¿bien? Entonces van a dar todo eso y después pueden hablar, es más, seguramente les van a preguntar inducción e inhibición enzimática. ¿Sí? Ninguna duda entonces con metabolismo microsomal y no microsomal, o sea, con esta diapositiva en general. No, Flor, todo bien. No, Flor. Bien, perfecto. Bueno, y por último, lo que tenemos que saber es que sí, metabolismo microsomal y no microsomal son tipos de metabolismo, ¿bien? Pero ahora, dentro del metabolismo microsomal y dentro del no microsomal, existen diferentes fases, ¿sí? Es decir, la fase 1 y la fase 2. Acá vienen un par de aclaraciones que quiero que anoten. Primero, la fase 1 y fase 2 ocurren tanto a nivel microsomal como no microsomal. Ya vamos a ver por qué. Eso es lo primero. Lo segundo, fase 1 y fase 2 no quiere decir que el fármaco primero sufra esta reacción y después sufra esta. ¿Bien? No, sino que el fármaco puede sufrir o reacciones de fase 1 o de fase 2, o puede sufrir las dos. ¿Bien? Es decir, en pocas palabras, no todos los fármacos sufren ambas fases. ¿Sí? No todos los fármacos sufren reacciones de fase 1 y de fase 2. ¿Bien? Y no siempre es primero la de fase 1 y la de fase 2. En la mayoría de los fármacos, sí, la mayoría de los fármacos sufren reacciones de fase 1 primero y de fase 2. ¿Bien? Pero no siempre sucede esto. Entonces esas cosas son cosas que es importante aclarar. Pero bueno, ¿pero qué es esto de fase del metabolismo? Cuando hablamos de fase de metabolismo estamos hablando de los diferentes grupos de reacciones que van a ocurrir, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de fase 1, estamos hablando de reacciones no sintéticas. No sintéticas, ¿qué quiere decir? Que me agarra el fármaco y me modifica un poco su estructura química, pero no me lo transforma en otra cosa, ¿bien? En cambio, la fase 2, que es sintética, es una fase que me transforma el fármaco en otra cosa, ¿bien? O sea, me lo cambia completamente. Y otra cosa importante es que las reacciones de fase 1 están destinadas a activar, inactivar, e incluso puedo tener metabolitos tóxicos, ¿sí? Acá puedo tener las 3 cosas que vimos al principio. Gracias a las reacciones de fase 1 puedo tener metabolitos activos, inactivos y metabolitos tóxicos. Mientras que las reacciones de fase 2 solamente me van a inactivar a los fármacos. ¿Bien? Pero ¿por qué las de fase 1 me pueden activar, inactivar y generar metabolitos tóxicos? Aclaremos que un metabolito tóxico es un metabolito que es activo, porque para ser tóxico tiene que tener actividad, ¿no? ¿Y por qué las de fase 2 solamente me van a inactivar? Porque lo que hacen las reacciones de fase 2 principalmente es aumentarme el peso molecular del fármaco mediante reacciones de conjugación, ¿bien? Entonces, me conjuga el fármaco con otras cosas y de esta manera aumenta su peso molecular y obviamente también me los vuelve hidrosolubles, de forma tal que se anula cualquier actividad del fármaco. ¿Por qué? Porque al ser de tan alto peso molecular y al ser hidrosoluble no puede reingresar a ningún lado ni unirse a ninguna molécula diana, ¿bien? No puede unirse a ningún receptor, por ejemplo. Con esta peso molecular directamente ni entra al órgano o tejido al que debería actuar. Entonces, las de fase 2 siempre me inactivan porque me aumentan el peso molecular y me lo vuelven hidrosoluble. En cambio, las de fase 1 me pueden activar, inactivar
y producir metabolitos tóxicos. Aquí la inactivación en la de fase 2, recuerden que se da por un aumento del peso molecular, ¿bien? Y por la hidrosolubilidad. Mientras que en la de fase 1, acá les comento por qué se da la inactivación de fase 1. La inactivación en la fase 1, ¿saben por qué se da, chicos? Porque, ¿qué les dije que pasaba? Una estructura química recibía un cambio en su conformación. Este es mi fármaco original, pero después de la fase 1, adquiere un cambio en su estructura química. ¿Y saben por qué se inactiva? Porque este cambio en la estructura química hace que el fármaco ya no se pueda unir más al receptor que se unía antes. Ya vamos a ver en dinámica que para que un fármaco se pueda unir a un receptor, tiene que tener una estructura química determinada. Y si esa estructura química se modifica, el fármaco pierde la afinidad por el receptor. Entonces aquí en la de fase 1, el objetivo es ese, hacer que la estructura química tenga otra conformación o modificar esta estructura química para que el fármaco no se pueda unir más al receptor a generarme un efecto farmacológico. ¿Bien? Entonces, en una la activación es por modificación de la estructura química y se pierde la afinidad por el receptor. Y en la otra, en la fase 2, es porque aumento el peso molecular y ni siquiera llega el fármaco al receptor, porque no puede atravesar las membranas. ¿Bien? ¿Está claro cómo es la inactivación en cada una de las fases? Sí, claro. Bien. Bueno, pero esto es muy general. Lo que sí vamos a ver ahora, y se los voy a hacer acá en una hoja abajo, esto, bueno, hay 1000 cosas escritas. Esto es lo de ayer, sí. Vamos a ver las reacciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la doctora Unía sí estuvo tomando reacciones, así que esto sí se lo tienen que saber. Entonces, ¿cuáles son las reacciones? Vamos a poner primero las de fase 1. Ustedes tienen ahí en la diapositiva algunas, pero yo les voy a agregar otras, ¿bien? Así que bueno. Entonces, reacciones de fase 1 se llamaban como no sintéticas. Y ya saben, me inactivan o me generan metabolitos tóxicos. Obviamente que la mayoría de las veces, ¿sí? En la mayor parte, me van a inactivar, porque esa es la finalidad del metabolismo, ¿sí? Inactivarme al fármaco. Entonces, la mayoría me inactivan, pero también puedo tener otros productos como los ya mencionados. Entonces, ¿qué reacciones tengo en fase 1? La reina de todas las reacciones es la oxidación, ¿sí? Entonces aquí van a poner oxidación. La oxidación es una reacción química en donde se incorpora una molécula de oxígeno o se retira una molécula de hidrógeno. ¿Bien? Es decir, se incorpora oxígeno o se retira hidrógeno. Cualquiera de esas dos me dan como resultado una oxidación. ¿Bien? Y obviamente esto me puede, ya saben, activar, inactivar o generar metabolitos tóxicos. ¿Bien? Dentro de las reacciones de oxidación hay un montón, pero las que tienen que saber son las siguientes. Tenemos la oxidación propiamente dicha. Bien, oxidación propiamente dicha. Esta oxidación, o sea, lo que ocurre acá es lo que hablamos arriba. O se incorpora una molécula de oxígeno o se retira una de hidrógeno. Bien. Y aquí lo que sucede, o qué ejemplo tenemos de un fármaco que sufra una oxidación propiamente dicha, es la clorpromacina. Tienen que saber sí o sí, todo lo que les ponga en esta diapositiva lo tienen que saber, ¿bien? La clorpromacina es un antipsicótico, ¿bien? Que al sufrir una oxidación, ¿saben lo que le pasa? Se inactiva. Entonces esta se inactiva, ¿sí? Otra de las reacciones que están dentro de la oxidación va a ser la hidroxilación. Bien, en las reacciones de hidroxilación lo que sucede es que dentro de lo que sería el compuesto o la estructura química, esta estructura química tiene un hidrógeno en su constitución. Bueno, a este hidrógeno se le suma una molécula de oxígeno, ¿bien? Es decir, se une un oxígeno a un hidrógeno perteneciente a la estructura química, como por ejemplo el fenobarbital, que es un barbitúrico. ¿Y qué pasa? Se inactiva. ¿Sí?
Otra reacción que tenemos dentro de la oxidación es la desalquilación. La desalquilación, básicamente lo que sucede es que se pierde un grupo alquilo, ¿bien? Se pierde un grupo alquilo, ¿por qué? Porque se reemplaza el alquilo, el grupo alquilo, por un oxígeno. Entonces hay un reemplazo, ¿sí? De un grupo alquilo por un oxígeno. ¿Y a quién vamos a tener acá? Vamos a tener, por ejemplo, a fármacos como la fenacetina, ¿sí? En este caso, ojo lo que va a suceder acá. En este caso se va a activar. ¿Y saben en qué se transforma la fenacetina, chicos? En paracetamol. La fenacetina es un profármaco del paracetamol. Bien, anoten eso, porque creo que Germán lo preguntaba, que si conocían algún profármaco del paracetamol. Bueno, la fenacetina es un profármaco del paracetamol. Bien, entonces esta fenacetina se desalquila y se activa. Bien, formándome paracetamol. Después tenemos la otra reacción que está dentro de la oxidación, que es la desaminación oxidativa. Dentro de esta vamos a tener, bueno, acá lo que pasa es que se pierde un grupo amino, es decir, se reemplaza un amino por un oxígeno, lo mismo que la desalquilación. Y aquí tenemos las anfetaminas. Las anfetaminas son fármacos estimulantes, en realidad droga, porque hasta ahora no se le conoce, tenía usos terapéuticos, pero se los retiró por las cantidades de reacciones adversas que tenía. Se está estudiando el uso de la anfetamina en la obesidad ahora, pero siguen siendo una droga, ¿bien? Y la anfetamina, cuando sufre esta reacción, se inactiva. Entonces, miren cómo la reacción de oxidación me puede producir metabolitos inactivos en su mayoría, y también me puede producir metabolitos activos, ¿bien? Entonces, dentro de la fase 1 sí tengo metabolitos activos también. Después, la otra reacción importante que tenemos acá es la reducción. Bien, acá en el caso de la reducción es todo lo contrario a la oxidación. Se pierde un oxígeno o se incorpora un hidrógeno. Bien, o se pierde un oxígeno o se incorpora un hidrógeno. Por ejemplo, ¿quiénes sufren reducción? Las sulfas, ¿bien? Pero ¿saben lo que pasa acá? Las sulfas se activan, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un profármaco. Les voy a borrar esto de acá para ponerles directamente el nombre del profármaco, que se llama sulfamida crisoidina. Sulfamida crisoidina. Bien, este profármaco se reduce, es decir, sufre una reacción de reducción y se activa a sulfamida. Bien, yo les digo ¿Cómo se llama? Sulfamida. Sulfamida crisoidina. Con S. Gracias. Sulfamida crisoidina, que se activa a sulfamida. Bien, entonces miren cómo la reacción de reducción me puede activar fármacos, ¿sí? Obviamente que les aclaro que la reacción de reducción es menos común, ¿no? Al lado de la oxidación. La oxidación es la reina, ya saben. Bien, otra que tenemos acá. Flor, Sí, ese ejemplo sería por quitarle un oxígeno o agregarle un hidrógeno, ¿da lo mismo? exacto. O sea, las reducciones ocurren por eso, ¿sí? O por quitarle un oxígeno o por sumarle un hidrógeno. Bien. Vos me Bien, decís gracias. qué pasa con la sulfa. La verdad que no te lo aclara el libro. Simplemente te dice que por eso ocurren las reducciones y te pone el nombre del ejemplo. Bien. Pero con que vos digas que Bien, gracias. eso pasa en la reducción y le des el ejemplo, está perfecto. Bien. Bueno, después tenemos la hidrólisis. La hidrólisis es otra de las reacciones de fase 1. De hecho, la fase 1, las 3 reacciones que tienen que conocer son la oxidación, y hay miles dentro de ella, la reducción y la hidrólisis. ¿Sí? La hidrólisis es una reacción que ocurre por descomposición, o sea, se descompone, digamos, el fármaco por la incorporación de agua. Bien,
y por lo general me inactivan. Y acá tenemos como ejemplo a la succinilcolina. La succinilcolina, ¿cuál era la enzima? ¿Se acuerdan o no? Ya la vamos viendo 2 veces en la misma clase. Bien, la pseudocolinesterasa, ¿sí? Entonces la pseudocolinesterasa me hidroliza a la succinilcolina y me la inactiva. Acá el resultado final es una inactivación. Entonces miren cómo yo voy a obtener diferentes metabolitos activos e inactivos de acuerdo a la reacción. Y acá les aclaro que si el paracetamol, al oxidarse, digamos, uno de los metabolitos es el que vimos ayer, sí, que es el metabolito tóxico del paracetamol. Entonces también me pueden producir productos tóxicos. ¿Qué quiero? Estas son todas las reacciones de fase 1 que se tienen que saber. Las enzimas que participan son, acá les pongo arriba, en la oxidación participan oxigenasas y oxidasas. Dentro de las oxigenasas tienen a la monooxigenasa y las oxidasas tienen a la MAO. Bien, monoaminooxidasa. En la reducción participan reductasas, no tienen que saber el nombre de ninguna enzima en particular. El de la hidrólisis sí, en la hidrólisis participan estereasas, y la estereasa que tienen que saber, o la enzima que tienen que saber, es la pseudocolinesterasa. ¿Bien? Entonces esas son enzimas que participan en estas reacciones. Ahora quiero que analicemos un par de cosas. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Si yo les digo acá que hay hidrólisis y que la enzima es la pseudocolinesterasa, esta reacción que les estoy marcando acá, ¿es microsomal o no microsomal? No microsomal. Es no microsomal. Entonces esta reacción miren cómo es no microsomal. Pero miren qué les dije acá, que las monooxigenasas también participan en las reacciones de oxidación. ¿Y las monooxigenasas son microsomales o no microsomales? Microsomales. Son microsomales, ¿sí? Eran las encargadas en el ciclo del citocromo, que lo tenemos, bueno, no lo voy a subir hasta allá arriba, pero en el ciclo del citocromo eran las encargadas de incorporar las moléculas de oxígeno, ¿bien? Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué zona ocurren las reacciones de fase 1? ¿A nivel microsomal o no microsomal? ¿Qué me van a responder? En ambas. En ambos. En ambas, perfecto. Porque hay reacciones de fase 1 que ocurren a nivel microsomal y hay reacciones de fase 1 que ocurren a nivel microsomal, ¿sí? Miren cómo la oxidación, y acá les aclaro una cosa, dentro del metabolismo microsomal la mayoría son reacciones de oxidación, ¿bien? Entonces miren cómo la oxidación ocurre en el metabolismo microsomal y reacciones como la hidrólisis ocurren, por ejemplo, en el no microsomal, ¿bien? Entonces es importante tener en cuenta esto para saber que las reacciones de fase 1 ocurren a nivel microsomal y no microsomal. ¿Bien? ¿Alguna duda con las reacciones de fase 1? Ninguna duda. Bueno, y después tenemos las reacciones de fase 2, ¿sí? No sé si copiaron esto, chicos, o no. Avísenme, ¿no? Porque capaz que yo desplazo. Sí, Flor, pero si después ¿Sí? podés pasarlo por el grupo, mejor. Sí, lo voy a pasar, solamente que me da miedo que no entiendan mi letra, pero yo les paso igual y ustedes me preguntan qué dice ahí. Bien, o si no lo pueden ver en el video también y pausarlo. Fase 2. En las reacciones de fase 2 dijimos que eran sintéticas, bien, porque transformaban una cosa en otra. Es decir, al fármaco pobre se le agrega algo, bien, para que cambie totalmente su estructura. O sea, acá el fármaco deja de ser lo que era, ¿bien? Son sintéticas y me aumentan el peso molecular, me las vuelven hidrosolubles. Aclaro que acá arriba también se pueden volver hidrosolubles, ¿no? Y me inactivan al fármaco. ¿Sí? Las de fase 2 me inactivan pura y exclusivamente. Entonces, acá dentro de las reacciones de fase 2, tenemos las reacciones de conjugación, ¿sí? Las reacciones de conjugación básicamente hacen referencia a que se combina el fármaco con otro
con otra sustancia. Por ejemplo, dentro de la conjugación vamos a tener la conjugación con ácido glucurónico, en donde tenemos fármaco más ácido glucurónico, que me da como resultado un glucurónido. Por ejemplo, ¿saben quién se combina con ácido glucurónico, chicos? Por ejemplo, las tetraciclinas, los órganos fosforados, esto es un pesticida, ¿sí? Importante lo que les estoy diciendo acá, y también los anticonceptivos orales. Entonces, ahí tienen 3 ejemplos de conjugación con ácido glucurónico. Después tenemos conjugación con sulfatos, o con ácido sulfúrico mejor. Con ácido sulfúrico. En la conjugación con ácido sulfúrico hacemos el mismo esquemita, ¿sí? Es fármaco más ácido sulfúrico, que me da como resultado sulfatos, ¿sí? Y el ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Bien, algunas proteínas también se conjugan con ácido sulfúrico. Bien, después también, ¿qué otra conjugación tenemos? Tenemos la conjugación, por ejemplo, con glutatión. Glutatión. Entonces hacemos el mismo esquema, fármaco más glutatión. Y tenemos como resultado glutatión, ¿sí? Y acá el ejemplo va a ser el órgano fosforado. Acá les doy este porque también lo menciona el libro, pero con que ustedes den estos 2 primeros que son los más importantes está perfecto, ¿no? Bien, esas son las reacciones de conjugación. Después tenemos otras reacciones dentro de las de fase 2, que es la acetilación. Acá lo que sucede es que al fármaco, ¿sí?, se le incorpora a su estructura un grupo acetilo. Es decir, acá arriba estoy conjugando con sustancias, como por ejemplo ácido glucurónico, ácido sulfúrico, pero acá abajo lo que le hago al fármaco no es agregarle todo un compuesto, sino que le agrego un grupo, ¿bien? Entonces al fármaco le agrego un grupo acetilo, ¿bien? Y al agregarle este grupo acetilo, voy a obtener, obviamente, mi metabolismo. ¿Saben quién sufre la acetilación, por ejemplo? Las sulfas. Las sulfas que al acetilarse se inactivan. Bien, todo lo que vamos viendo se inactiva, ¿no? Todo esto se inactiva menos. Bueno, con el anticonceptivo oral pasa una cosa que ahora no se las voy a decir, vamos a ver mañana, pero todos se inactivan porque estamos en fase 2, por eso no les fui aclarando si se activa o no, ¿no? Por las dudas. Entonces acá también en la acetilación, las sulfas, al incorporar un grupo acetilo a su estructura, se inactivan. Miren cómo las sulfas sufren reacciones de fase 1 y de fase 2, bien, porque arriba también las vimos como ejemplo. Después tenemos la última, y sumamente importante, que es la metilación. Aquí no incorporo todo un compuesto, incorporo grupo, ¿bien? Tenemos el fármaco más un grupo metilo. ¿Y por qué les digo que es sumamente importante esta reacción? Porque la vamos a ver en nervioso. ¿Saben quiénes sufren metilación? Las catecolaminas. Por medio de la COMT. COMT significa catecol ortometiltransferasa. Bien, eso significa COMT. Catecol ortometiltransferasa es una enzima importantísima, bien,
que es la encargada de metabolizar a las catecolaminas, que agarra las catecolaminas y ¿qué es lo que les hace? Les incorpora un grupo metilo. De esta forma se inactiva. ¿Bien? Perfecto. Y acá tenemos, si queremos dar otro ejemplo más, yo les doy las catecolaminas porque es el ejemplo que ustedes van a ver en los perfiles, pero también sufre esto la histamina. ¿Sí? Entonces, la histamina, las catecolaminas sufren todo esto que venimos viendo. Ahora, acá hay una cosa sumamente importante a tener en cuenta, es que las reacciones de fase 2 también ocurren en microsomal y no microsomal, ¿sí? Les aclaro que la mayoría ocurre fuera del microsoma hepático, pero la que sí va a ocurrir adentro del microsoma es la conjugación con ácido glucurónico. ¿Bien? La conjugación con ácido glucurónico es microsomal. Entonces, miren cómo las reacciones de fase 2 también ocurren por fuera y por dentro del microsoma, ¿sí? Por ejemplo, se encuentra en el citoplasma. Bien, entonces es extramicrosomal, o sea, es no microsomal. En cambio, la conjugación con ácido glucurónico ocurre dentro del microsoma hepático. ¿Está claro las reacciones de fase 2, chicos? ¿Alguna duda? ¿El glutatión también, Flor, ¿Qué cosa? ocurre a nivel microsomal? No, solamente la conjugación con ácido glucurónico. Ok. ¿Sí? Sí, ahí tenía mal anotado entonces. Sí, pasa que, ¿qué es lo que sucede? Yo les pongo el glutatión, como les digo, porque se los menciona el libro. Pero el glutatión, si ustedes agarran, por ejemplo, el ITER, les dice que no se conjuga, o sea, no les dice que se conjuga jamás a nivel de microsomal. Pero, por ejemplo, en otros libros, como por ejemplo el Flores, creo que era en el Flores o en el Goodman, les dice que sí se puede conjugar a nivel microsomal, ¿bien? Entonces, por la duda, cosas que están así variadas en los libros, que usted no lo mencionaría porque no se sabe qué tomará el doctor. Bien, pero si quieren pueden poner que el glutatión también se puede producir a nivel microsomal, ¿sí? O pongan glutatión nivel microsomal y pongan entre paréntesis, depende de la bibliografía. Pero si quieren lo pueden anotar también, ¿sí? Solamente que ustedes digan lo seguro, el ácido glucurónico y el sulfúrico. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? O sea, no está mal anotado, ¿no? No lo tenés mal, por las dudas no lo taches, pero lo omití porque está diferente en el ITER, ¿me entendés? Entonces, como que, por las dudas, como Meuli les puso esa bibliografía ahora a ustedes, y si ni el ITER no lo dice, yo prefiero que no lo mencionen. ¿Bien? No sé si tienen alguna otra duda de fase 2, de todas las reacciones que acabamos de ver en realidad. ¿Ninguna duda? Bueno, chicos, entonces nosotros ya vimos todo metabolismo hoy. Lo único que nos queda ver, que me acabo de acordar, son los factores que intervienen en el metabolismo, ¿sí? Entonces anoten, bánquenme un segundito, ¿sí? Que voy a tomar un poco de agua, bánquenme, ya vengo. Y anoten ahí factores que intervienen en el metabolismo. Bien, bueno, disculpen. Entonces, cuando hablamos de factores que intervienen en el metabolismo hay un montón de cosas, ¿sí? Lo primero que va a intervenir en el metabolismo, chicos, va a ser las interacciones medicamentosas desde ya. Las interacciones medicamentosas son las que intervienen en el metabolismo, es decir, la inducción y la inhibición enzimática. O sea, lo que nosotros vimos recién, ¿bien? Después, otros factores que intervienen son la edad, el sexo y el estado fisiopatológico previo. Bien, vamos primero con la edad. Acá
viene algo sumamente importante, ¿sí? Que lo preguntan mucho los días, sobre todo en la San Pablo, porque tiene que ver más que nada con lo que sería la parte de antibióticos, ¿sí? Entonces lo preguntan mucho la doctora Unías por este tema, ¿bien? Bueno, con el tema de la edad, chicos, existe un grupo de antibióticos que se llama tetraciclinas, que no se puede dar en el embarazo, bien, perdón, las sulfas son acá, las sulfas, que no se pueden dar ni en el embarazo ni a los niños muy chiquitos, pero esto tiene una explicación, ¿sí? ¿Por qué no se puede dar las sulfas en los niños muy chiquitos? ¿Y por qué no se pueden dar las sulfas en lo que sería los recién nacidos o en las embarazadas? Porque las sulfas se tienen que conjugar, ¿bien? Se tienen que conjugar en el hígado. Y como las sulfas no se pueden conjugar en el hígado en un recién nacido, alguien me dice ¿por qué? ¿Por qué no se podrán conjugar bien las sulfas en el hígado de un recién nacido? Porque no está desarrollado. Perfecto, porque no está bien desarrollado. Entonces, el hígado de un recién nacido es un hígado que no está bien desarrollado. Entonces, al no estar bien desarrollado, ¿qué es lo que sucede? Esta sulfa no se puede conjugar para inactivarse. ¿Qué hace? Como no se puede conjugar, vamos a ver que la sulfa va a venir, o sea, esta es la sulfa conjugada, ¿no? Un mínimo porcentaje se conjuga, pero no del todo. ¿Y saben lo que hace la sulfa, chicos? Se une a la albúmina y me desplaza a la bilirrubina que va unida a la albúmina. Es decir, la bilirrubina va unida a la albúmina, ¿sí? La sulfa viene, la desplaza a la bilirrubina, y el paciente presenta un signo, va a presentar ictericia, bien, que ese va a ser el signo, pero presenta un síndrome llamado kernicterus. Kernicterus, bien. El kernicterus es un síndrome, ¿sí?, que básicamente se caracteriza por el daño en el sistema nervioso que se produce por los altos niveles de bilirrubina libre en la sangre. La bilirrubina, para que no sea tóxica, tiene que estar combinada con la albúmina, ¿bien? Pero en niveles altísimos va a estar acá sola la bilirrubina, o sea, va a estar la bilirrubina desplazada por esta sulfa y me va a producir daño a nivel del sistema nervioso central, ¿bien? Entonces, por eso la sulfa no se da en los chiquitos, porque miren cómo interviene el desarrollo o el grado de desarrollo del hígado en el metabolismo. Las sulfas se conjugan, es una de las formas de metabolismo, que ya las vimos ahí arriba, y como no está totalmente desarrollado este hígado, no se puede conjugar, ocupa el lugar de la bilirrubina en la albúmina, y la bilirrubina empieza a aumentar a lo loco, provocándome kernicterus. ¿Bien? Esto es una pregunta que incluso la hacen en urología, ¿bien? O sea, es una pregunta que la suelen hacer bastante porque es importante, ¿sí? Así que eso cuanto al tema de la edad. Después, con el tema del sexo, acá les aclaro que también depende mucho la bibliografía. Por ejemplo, en el Flores dice que no hay diferencias farmacológicas o farmacocinéticas en las mujeres que en el hombre. Sin embargo, la Unías decía, por ejemplo, que la mujer tiene mayor actividad enzimática. Esto es algo que solamente dijo la Unías, ¿bien? Pero no está en los libros. Una pregunta. Sí. Las sulfas dijiste que tampoco se le da a la embarazada justamente por la falta del desarrollo, en este caso del feto. Exactamente, exactamente. Pueden atravesar la barrera placentaria y en el feto me van a producir todo esto, ¿sí? Está claro, ¿no? No sé quién me preguntó. Sí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, en cuanto al sexo, como le decía, la doctora Unías dice que las mujeres tienen más actividad enzimática que los varones, entonces puede ser que haya una velocidad o un metabolismo más acelerado de los fármacos en las mujeres. Pero, por ejemplo, los libros como el ITER les dicen que solamente hay diferencias en los animales.
¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a sexo solamente hay diferencia cuando se hacen los estudios preclínicos, ¿bien? Pero que en humanos no hay diferencias importantes. Así que bueno, eso les aclaro. Y por último, el estado fisiopatológico previo. Con estado fisiopatológico previo, chicos, me refiero, por ejemplo, a cómo esté el hígado, ¿sí? Bueno, parece el páncreas ese, pero bueno. Me refiero a cómo esté el hígado. Aquí, por ejemplo, si yo tengo un paciente con cirrosis, bien, no le puedo dar enalapril porque sé que se tiene que activar ahí, bien. Un paciente con cirrosis no puede beber alcohol porque el alcohol se elimina, bien, en su mayor parte a nivel del metabolismo hepático. O sea, la eliminación del alcohol, esto ya se los dije, pero les vuelvo a repetir, la eliminación del alcohol es principalmente por metabolismo hepático. Entonces, una persona que tiene daño hepático no va a tomar alcohol, no tiene que hacer, ¿bien? Porque no se va a eliminar jamás ese alcohol del organismo, ¿bien? Entonces, miren cómo el metabolismo también se interviene si el paciente tiene alguna alteración. La morfina, ¿sí? Si el paciente tiene alguna alteración hepática también, la morfina produce una depresión del sistema nervioso central mayor que lo que produce normalmente, porque la morfina sí me deprime un toque el sistema nervioso central, pero me puede llegar incluso a poner al paciente en coma, ¿sí? Si yo la administro a la morfina en un paciente que tiene daño en su hígado. Bien, entonces miren cómo el estado fisiopatológico interviene. Otra cosa que interviene es, en el caso del sexo, podemos hacer un apartado y es el embarazo. En el embarazo se suma un nuevo órgano de metabolismo que es la placenta. Entonces, obviamente, esto va a intervenir en el metabolismo de los fármacos, pero principalmente interviene en los fármacos que pasan al feto. Es decir, yo en una persona, ¿sí? Una persona que no esté embarazada puede tomar tranquilamente alcohol. Bien, obviamente siempre moderadamente, lo ideal es no hacerlo, pero una persona embarazada no puede tomar alcohol. Porque, ¿qué pasaba con el alcohol en la placenta? ¿Alguien se acuerda? Se convertía en metabolitos tóxicos. Exacto, el metabolismo del alcohol en la placenta me genera metabolitos tóxicos que pasan al feto, ¿bien? Y me van a producir alteraciones fetales. Entonces miren cómo el metabolismo cambia también según el embarazo. Y lo último que interviene en el metabolismo es la alimentación. Y aquí vienen cosas que ama Meuli preguntar, tanto en los escritos como en los orales, ¿bien? Una de esas cosas, chicos, es cómo interaccionan los fármacos con los alimentos, que lo vamos a volver a tocar en interacción medicamentosa, pero les voy comentando. Por ejemplo, las personas que tienen una alimentación rica en soja, o sea, la soja en general, bien, me va a disminuir, me va a aumentar, perdón, la actividad, bien, de un citocromo que es el CYP1A2, bien. Entonces miren cómo la soja me va a acelerar la eliminación, a enlentecer, perdón, la eliminación. Acá me disminuye la actividad, ¿sí? La soja me inhibe al citocromo me lo inhibe. Miren cómo la soja me inhibe al CYP1A2 y por ende, si me inhibe el CYP1A2, ¿qué pasa con la eliminación? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Bien, perfecto. Si me disminuye a la enzima, si me enlentece la actividad de la enzima, el metabolismo lógicamente se enlentece. Entonces, disminuye el metabolismo y me disminuye la eliminación. Y las consecuencias de esto es que me aumenta la actividad del fármaco y me aumenta, ¿qué cosa? La vida media. Por ende, acá vamos a tener, por ejemplo, que no se tiene que mezclar soja con propranolol. ¿Sí? Porque la soja me va a aumentar la actividad del propranolol. ¿Bien?
Entonces, miren cómo la alimentación también puede intervenir. Las bebidas alcohólicas ya saben que me inducen el metabolismo microsomal. Bien, ahí tienen un ejemplo de inducción, las bebidas alcohólicas. Un ejemplo de inhibición, la soja. ¿Sí? También están los cítricos, que lo vamos a ver más en detalle en interacción medicamentosa. ¿Tienen alguna duda con los factores que intervienen en el metabolismo, chicos? No, Flor. Ahí también no entraría el Flor, ejemplo ¿puedes repetir lo de la morfina que no alcancé a notar? Esperen, alguien me preguntó algo primero, ya repito lo de la morfina. ¿Pero qué Ahí, pasó? en la alimentaria no entraría también el ejemplo ese del jugo de pomelo. Por eso los cítricos también entran ahí, que ya lo vamos a ver en la clase de interacciones, ¿sí? También entran los lácteos, hay fármacos que no se pueden dar con lácteos, pero no sería en metabolismo, ¿sí? Por eso, pero por ahora pongan la soja y las bebidas alcohólicas ustedes. Ya cuando veamos interacción medicamentosa vemos más en detalle esta interacción con el alimento, ¿sí? ¿Y qué cosa de la morfina, esto que está acá, del hígado, me decías? Sí, esa parte. Sí, que la morfina, sí, se tiene que metabolizar en el hígado, ¿bien? O sea, la morfina se inactiva en el hígado. Pero ¿qué pasa? En un paciente que tiene su hígado dañado, la morfina no se termina de inactivar por completo. ¿Y qué pasa si no se inactiva? Se potencian sus efectos. Es algo parecido a lo que ocurre en la inhibición enzimática, ¿bien? O sea, inhibir enzimáticamente, acá vos no estás inhibiendo nada, pero como el hígado solito ya está mal, todas las enzimas van a trabajar más lento, ¿me entendés? Entonces la morfina, ¿qué pasa? No se elimina como tiene que ser y se potencia su efecto depresor del sistema nervioso central. ¿Bien? Y que me puede llevar al coma. ¿Sí? No sé si lo lograste anotar ahora. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, chicos, no de nada. Esto sería todo metabolismo, ¿sí? Les soy completamente honesta, con esto basta y sobra de metabolismo. Bien, o sea, con todo lo que les acabo de dar yo, basta y sobra. Si alguno quiere leer, puede leer del ITER, pueden leer incluso del CIER. En el CIER está súper corto metabolismo, pueden leer del CIER también, pero todo lo que les acabo de dar es una mezcla literal de Flores, ITER y CIER, así que más completo imposible, ¿sí? Pero ustedes pueden leer también de los libros. Mis recomendaciones que para todas las materias, se hagan o no preparar, siempre lean de libros, ¿bien? Pero bueno, con esto terminamos metabolismo y mañana vemos excreción, ¿sí? Nos queda, para terminar, cinesis, excreción y la clase de curvas. Y ahí ya viene el cuestionario, ¿no? El integrador de módulo y cinesis que va a ser escrito y oral. Más me interesa que rindan el oral los chicos que tienen que rendir el final el 25 de junio. Bien, los que sí o sí van a rendir al final, me interesa que vayan practicando desde ahora el oral. Así que bueno, eso es todo, chicos. Nos vemos mañana a las 10:30 también con la clase de expresión. Ya nomás les paso el Power, así tienen tiempo de imprimir. Pero recuerden que impriman todos los PowerPoint que están en el Drive, porque todos los vamos a utilizar. ¿Bien? Así que bueno, nos vemos mañana, chicos. Cualquier duda me mandan por WhatsApp, ¿no? Dale, Flor, gracias. Dale, Nos vemos, Flor, Bueno, gracias. chao.